Hola amigos, espero que se encuentren muy bien en esta temporada pues, del coronavirus, de la pandemia. Ojalá que todos los que estén acá, todos se encuentren muy bien y pues obviamente también espero que todas las personas del mundo se encuentren bien. Eh, bueno, esta vez vamos a tocar un tema muy importante que es la realidad de la educación física en Colombia, algo que muchas personas desconocen. Tal vez los educadores físicos, las personas que conocen de la parte deportiva, que son licenciados o sí, profesores de educación física, probablemente sí conocen de esto. De todas maneras, para los que no conocen, pues acá hay una información pues muy importante que me parece que todos deben de conocer. También los padres de familia, adolescentes, todas las personas que estén interesadas en conocer la realidad de la educación física, lo que nos, lo que nos quita el gobierno, lo que no nos da el gobierno que nos debería de dar. O sea, son muchas cosas. Ustedes saben que son muchas cosas de las cuales nos hacen falta a todos. Pero digamos que esta es una de tantas, ¿sí? Esta es una de tantas de esas que nos hace falta y que necesitamos para los niños, para el crecimiento, para el desarrollo de todos estos niños que son importantes para el futuro de un país. Entonces vamos a empezar primero con una investigación que yo hice en la ciudad de Armenia. Para los que de pronto no son de aquí de Colombia, pues Armenia es una ciudad pues, de aquí de Colombia, pues ya lo he mencionado. Pero igual esta es una realidad que está en todo el país. ¿Sí? Eso es una realidad que hay acá en Colombia. No sé si en otros países también lo haya, pero pues acá sí es una realidad y que me parece muy grave que no se tenga en cuenta para mejorar. Los niños son como una esponja porque ellos absorben todo, absolutamente todo lo que uno les enseña, todo lo que uno trata de, o sea, todo lo que ellos observan demasiado, todo el tiempo están mirando todo el tiempo lo que uno hace, lo que hacen los adultos, entonces tratan de imitar. Por eso muchas veces lo que los niños aprenden va más que todo desde la casa, desde el hogar, cómo se los enseñan, ¿sí? Eh, si vemos niños con problemas de mal genio, o sea, que son agresivos, es porque es muy probable que esto se vea en el entorno en el que él vive, en el que está, ¿cierto? Resulta que la psicomotricidad es un enfoque de la educación física, es otra forma de ver la educación física, ¿sí? Que se supone que es algo que se debe tener en cuenta en la educación física, el desarrollo psicomotor de los niños, no solo motor. Ya se sabe, eso es algo que se sabe que el momento de hacer un trabajo de educación física, pues también hay un desarrollo cognitivo, pero puede haber un desarrollo mucho mayor desde la parte cognitiva y obviamente teniendo en cuenta la parte motriz, o sea, que haya un equilibrio entre las dos cosas, eh, haciendo unos trabajos específicos donde se desarrolle esta parte, ¿sí? Eh, pues precisamente en la investigación se trataba de hacerles una entrevista a los profesores de aula. ¿Qué son los profesores de aula aquí en Colombia? Los profesores de aula son las personas que enseñan todas las asignaturas, español, sociales, matemáticas, ciencias, incluyendo la educación física. ¿Sí? Incluyendo la educación física. Entonces se les hizo una entrevista a ellos pues para mirar a ellos qué concepciones, qué pensamientos tienen ellos acerca de la educación física, acerca de la psicomotricidad, qué conocen al respecto, para mirar pues qué tan, qué tan, eh, qué tan relevante es el conocimiento que tienen ellos ante el aprendizaje, ante la enseñanza que ellos deben de darle a los niños, ¿sí? En este aspecto. Bueno, esta investigación se realizó en el 2016. En el canal, en la parte de abajo, les voy a dejar el enlace de esta investigación para que lo puedan leer, pues los que quieran indagar un poco más acerca de los resultados de esta investigación, pues lo pueden mirar abajo, ¿sí? Esta es una realidad de todo Colombia, no solo de Armenia, es de todo Colombia, ¿sí? Entonces digamos que
digamos que este es un pequeño resumen de lo que ocurre en la realidad de acá, ¿sí? Bueno, en esta investigación se hicieron 10 entrevistas a profesores de aula de primaria, profesores de primaria, ¿sí? De quinto grado de primaria. Porque ese de quinto, igual se hicieron solo 10 porque pues igual es relevante la respuesta, ¿sí? Es relevante la respuesta de hacerlo, digamos, de hacerlo de primero, de segundo. Pues escogieron solamente los de quinto grado de primaria, pero pues es prácticamente lo mismo, ¿sí? Es prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a tener en cuenta varias respuestas de la entrevista que se hicieron, ¿sí? Vamos a mirar las siglas que encontramos allí, donde está la E, ¿sí? La E, ahí está, la P, la S y el número que está al lado, ¿sí? La E es entrevista, la P profundidad porque fue una entrevista en profundidad y la S es el sujeto, ¿sí? Sujeto. Y el 4 pues es el número de persona o el número que se hizo, o sea, es el sujeto número 4, ¿sí? De la entrevista que se hizo en uno de tantas escuelas, de tantos colegios de la ciudad. Entonces vamos a mirar la entrevista de profundidad del sujeto número 4. ¿Por qué sujeto? Porque no se puede mencionar a las personas que se entrevistaron, ¿sí? Se sacó una especie de consentimiento donde ellos lo firmaron para poder mostrar estas entrevistas sin tener que mencionar ni su nombre, ni dónde trabajan, ni la institución donde estamos. Entonces la idea es que se van a dar cuenta que estos son respuestas reales de docentes reales del área donde enseñan todas las asignaturas, incluyendo la educación física. Bueno, vamos con la primera. Dice, me gustan mucho los juegos con las manos. La otra vez les traje jazz. Jazz es un jueguito con una pelota y varias cositas, que eso tiene una forma toda rarita. Esas cositas son varias, son como 10 más o menos. Y la pelotica es pequeñita. Ustedes llegan y rebotan y deben coger una, ¿sí? Luego rebotan y deben coger de a 2. Luego al rebotar deben coger 3. ¿Me hago entender? Hasta terminar cogiéndolas todas. ¿Sí me hago entender? Bueno, ese es el jazz. Entonces dice, la otra vez les traje jazz para que jugaran y eso ayuda a desarrollar la habilidad motriz. Sí, es cierto, sí ayuda a desarrollar ciertas cosas de la motricidad fina, ¿sí? Claro, también hay un desarrollo cognitivo, por lo menos la fina de las manos, y me doy cuenta que no tienen un control ojo-mano, no tienen manejo de balón al recibirlo en el aire o cuando ella rebota. Ellos en el computador lo saben hacer, pero con las manos no lo saben hacer. Pues ella más o menos, el profesor más o menos hizo entender de que ellos tienen pues una habilidad, la habilidad de ellos se ve mucho más en la parte digital que haciendo este tipo de actividades. Sin embargo, también hace énfasis en el balón, habla de un balón cuando es una pelotica pequeñita, ¿sí me hago entender? Entonces más o menos se ve que sí, tienen un conocimiento, tienen algo empírico, porque no es un conocimiento como un licenciado, una persona que ha estudiado la carrera, sino que muestra que es una persona que ha tenido sus capacitaciones y que le han hablado de algunas cosas con respecto a la educación física, pero no lo suficiente para dar una respuesta como esta, tan sencilla y tan simple como esta, cuando son muchas más cosas las que se necesitan para un buen desarrollo en los niños. Dice, en la motricidad fina, este es del sujeto número 10, ¿sí? Entrevista de profundidad, el sujeto número 10. En la motricidad fina, claro, se utilizan muchas actividades como rasgado, recortado, con lana, con papel, legados, origami. Bueno, esto es importantísimo tener en cuenta. ¿Por qué? En las escuelas, en los colegios, para de pronto los que nos conocen, no son de los que son de otros países que estén mirando el video,
en los colegios se ve algo que se llama artística. Es una asignatura, un espacio académico, pero en cada institución educativa esta se representa de diferentes formas. Es decir, en un colegio la artística puede ser música, puede ser algo de música, es decir, tocar instrumentos, guitarras, flautas, cosas así, ¿cierto? Organetas. Pero en otras instituciones educativas, la artística también puede ser cosas de manualidades. Entonces, manualidades como el rasgado, el recortado, con lana, con papel. O sea, sí, claro. Cuando usted está trabajando con las manos, si está cogiendo unas tijeras, cuando está haciendo todo este tipo de cosas, también se está desarrollando motricidad fina. También tiene algo de psicomotricidad en este aspecto, ¿sí? Al igual que en la entrevista anterior, en la respuesta anterior, también hay algo de psicomotricidad. Pero ¿dónde está la educación física en estas dos cosas, en estas dos respuestas? ¿Dónde está la enseñanza, ese proceso que se debe de hacer en educación física para que haya un buen desarrollo cognitivo? Que el profesor que esté enseñando estas actividades sepa qué se está trabajando, por qué se está trabajando esto, para qué le sirve a los niños esto, ¿sí? En realidad, ¿para qué les sirve? No, sí, hay un desarrollo, pero en sí, en un futuro, ¿esto para qué sirve? ¿Qué lado de nuestro cerebro se está desarrollando más en esas actividades? Y porque solo motricidad fina. Y es muy sencillo, porque si ustedes pueden notar, en estas dos respuestas se nota que son profesores que utilizan este espacio de educación física para adelantar, para hacer otras materias, para adelantar de las materias, para hacer otras cosas totalmente distintas y quitarles este espacio de educación física. ¿Por qué voy a esto? Porque en las entrevistas, o sea, con esta, por ejemplo, en esta entrevista donde habla de rasgado, en esas entrevistas también hubo varios profesores que dijeron que utilizan este espacio para adelantar matemáticas, para adelantar sociales, para adelantar artística. Por ejemplo, acá les doy el ejemplo de artística, y no utilizan este espacio como debe ser, porque no saben qué hacer. ¿Sí? Ellos también expresaron en ese aspecto que muchos pues, no sabían qué hacer con ellos. Hay otros que por ahí hablan del juego. Sí, sí, la educación, yo sí les doy educación física. Ellos hacen, o sea, yo por ejemplo hay unos que se ponen a jugar fútbol, yo les pongo un balón y que jueguen ahí, o que me digan que quieren jugar y yo los pongo a jugar. Y pues el juego y la idea, el juego sí es muy importante en el desarrollo de los niños, pero todo tiene un proceso. ¿A qué voy? O sea, no es jugar por jugar. Sí, nosotros los educadores físicos para estas etapas de los niños utilizamos mucho los juegos. ¿Por qué los juegos? Porque es una forma de llegar a los niños, es una forma de llegar a ellos, una forma de que ellos aprendan con facilidad, divirtiéndose pero aprendiendo. Son juegos reglamentados, por eso no son solamente juego como tal, sino también son juegos didácticos. Y la palabra didáctica o la palabra lúdica se utiliza mucho en los colegios, en las escuelas, en las universidades con los adultos. Muchas actividades didácticas, ¿para qué? Para entender un tema, para entender lo que se está haciendo, ¿sí? En el caso de los niños, se utilizan estos reglamentos, se les reglamenta los juegos que de pronto ellos ya conocen, porque el profesor de educación física ya sabe que se va a trabajar ahí en ese juego, ¿sí? En un juego pueden aprender muchas cosas, por ejemplo, tiempo-espacio, cuándo es arriba, cuándo es abajo, cuándo es a la derecha, cuándo es a la izquierda, ¿sí? Cuándo es adentro, cuándo es afuera, ¿sí? Cuándo es parar, también tiene que ver con el reglamento de las normas, aprenden normas. Cuándo se para, cuándo deben cambiar los roles, cuándo persigo yo, cuándo me persigue la otra persona, ¿por qué debo hacer esto? Aparte de que la motricidad gruesa, no solo la fina, la gruesa también está en un proceso de desarrollo, ¿sí? Movimientos de agilidad, coordinación, mucha coordinación se ve en esto. Los reflejos de los niños se trabajan más, o sea, se desarrollan mucho más, ¿sí?
Les cuento una anécdota de una niña en un colegio que caminando, por ahí caminando, se tropezó con algo, se tropezó como con una roca o algo así, y se fue al piso y no puso las manos, sino que se fue de cara. O sea, se fue de cara, ella pues obviamente murió, ella lamentablemente murió por esta caída, pues fue un golpe bastante fuerte en la cabeza que pues, le ocasionó la muerte. Pero, ¿qué ocurrió allí? Ella no puso las manos. Normalmente cuando uno se cae, ¿qué pone? Las manos. Es un reflejo que nosotros los seres humanos tenemos y que se debe ir desarrollando. ¿Cómo se va desarrollando? Con todas estas actividades, actividades que van enfocadas a un desarrollo psicomotor completo, pleno, bien hecho y que tenga un proceso, que lleve un proceso guiado del profesor de educación física, que esto lo conocen muy bien los profesores de educación física. En el caso mío, que soy licenciado en educación física, se debe de conocer, lo debemos de conocer. Las personas, los profesores de aula que enseñan todas esas asignaturas deberían de saber todo esto. Pero ¿por qué no ocurre esto? ¿Por qué no hay profesores de educación física en la primaria? Porque sencillamente al gobierno de Colombia, a la parte del gobierno, no le interesa perder dinero, porque son ellos los que le pagan a los profesores que escogen de la parte pública para que enseñen asignaturas. Entonces ellos dicen, si hay un profesor que enseña todas las asignaturas, español, matemáticas, sociales y todas estas, entonces ¿para qué vamos a contratar a otro profesor para que dé una sola materia? Para que dé un solo espacio académico, que sería educación física. Entonces, ¿qué hacen ellos? Los capacitan de una manera, yo se los voy a decir así, de esta manera absurda. Porque es una manera absurda, porque no les dan todas las herramientas, no les dan todo lo que ellos necesitan para poder orientar a estos niños y saber qué se debe trabajar con ellos para que puedan tener un buen desarrollo psicomotor. Hubo algunos profesores en las entrevistas que me dijeron que, que deberían de colocar un profesor especializado en este espacio, que ellos lo necesitan. Los niños necesitan de este espacio, ¿sí? Porque no es solo juego, sí, se utiliza mucho el juego, pero desde un aspecto didáctico. La didáctica, que es una herramienta de la pedagogía que sirve para el aprendizaje de los niños con mucha facilidad. Y no solo de los niños, otros de los adultos también, otros en las universidades. Los profesores utilizan mucho la didáctica o la lúdica, muchos, pues no todos, pero sí la mayoría de los profesores utilizan este tipo de cosas para que los alumnos entiendan más acerca del tema. Se hacen debates, se hacen reuniones, se hacen ensayos. Todos esos son procesos didácticos lúdicos que sirven para mejorar. Obviamente cambian los aspectos. ¿Por qué? Porque pues no es normal yo poner a una persona de 20 años a jugar lleva y a un niño de 3 años a hacer un ensayo. O sea, las actividades obviamente se van encaminadas dependiendo de la edad de la persona, pero en este caso pues estamos hablando de los niños. ¿Qué hay que hacer con ellos? Hacer que se divierta, que se sientan bien, libres, que puedan correr, que puedan hacer una cantidad de cosas, pero con reglamentos, que los juegos todos sean pueden ser hasta los conocidos de los niños, pero con reglamentos, que se lleven unos parámetros para que sepa el entrenador o el profesor de educación física lo que se está trabajando en ese momento. ¿Qué estoy trabajando en ese aspecto? ¿Qué parte de nuestro cerebro estoy desarrollando? ¿Qué motricidad estoy trabajando? ¿Sí? ¿Qué capacidad estoy desarrollando? Capacidades físicas básicas, capacidad de coordinación, patrones básicos de los movimientos. O sea, ¿qué estoy trabajando en estos momentos allí? ¿Sí? Bueno, vamos a mirar otro. Vamos a mirar otro. Vamos a mirar este. ¿Sí? Entrevista en profundidad del sujeto 1. Esta fue la primera persona que yo entrevisté. ¿Sí? Primer profesor que se entrevistó. Dice, sí, se utilizan constantemente. Trabajo la psicomotricidad cuando se hace conexión con artística. Ahí pueden notar lo que les había mencionado ahora, que utilizan este espacio de educación física o de la psicomotricidad
en otros espacios académicos y no donde debería de utilizarlo. En Colombia, los niños tienen derecho a 2 horas, semanales para hacer educación física, ¿sí? No pueden tener 4 horas, es decir, 2 horas un día y 2 horas después. Sí, otro día de la misma semana, no se puede. Deben de tener 1 hora un día, o sea, no se pueden tener las 2 horas el mismo día. ¿Sí? Deben tener 1 hora, ejemplo, 1 hora el martes y la otra hora el viernes, ejemplo. ¿Sí? No pueden tener 2 horas el martes y 2 horas el viernes. Esto sí pasa, pero digamos para secundaria, ¿sí? Para bachillerato, pero en el aspecto de la primaria no se puede hacer. ¿Sí? Eso es algo que ellos estipularon ahí. Bueno, 1 hora martes, ejemplo, 1 hora el viernes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que ellos utilizan esa hora de educación física para artística, en este caso, por ejemplo, aquí dice, trabajo psicomotricidad cuando se hace conexión con artística. ¿Por qué conecta artística? ¿Por qué la conecta? Artística es artística, educación física es educación física. ¿Sí? Y los trabajos, sí, son todos, sí, hay un desarrollo psicomotor, nadie está diciendo que no, pero estamos hablando de la educación física como tal, del trabajo psicomotor, de ese desarrollo integral del niño. La parte cognitiva también es muy importante y en este desarrollo, en artística se ve mucho el trabajo cognitivo. Pero no solo se debe trabajar esto en educación física, también la motricidad. O sea, tiene que haber un equilibrio de las dos cosas, de lo que yo estoy trabajando, tanto en la parte cognitiva como en la parte motora, en la parte específica de nuestros movimientos. Nuestro movimiento como tal se tiene que mejorar, desarrollar de una forma buena, escalonada, con un buen proceso, ¿sí? Dice, también se trabaja en el área de sociales. ¿Por qué está trabajada ahí? Sí, obviamente la psicomotricidad se trabaja en muchos aspectos, pero ¿por qué en sociales estamos hablando de educación física? Se trabaja en la parte de educación, obvio, claro, en la educación, en toda la educación se ve. Y ubicación espacial. La ubicación espacial se ve también en muchas cosas, pero mucho más en la educación física como tal. Ahí es donde más se enseña al niño a saber dónde está parado, por qué tiene que moverse a la derecha, por qué tiene que moverse a la izquierda, por qué tiene que estar en el centro, saber qué es el centro, saber qué es una esquina. O sea, todo este tipo de cosas, tiempo y espacio, se ve mucho más en un aspecto de educación física. En sociales solo van a trabajar sociales y en ningún momento le van a decir, no, es que usted está sentado ahí en ese pupitre porque sencillamente ese es el puesto que a usted le toca. No, o sea, no, o sea, es como ilógico este tipo de respuestas, ¿sí? Vamos con otro. Bueno, ahora, lo anterior es un ejemplo más o menos de las entrevistas que se hicieron con los profesores, que me parece absurdas muchas de las respuestas. Algunos profesores que no mencioné, fueron como 2 o 3, fueron los únicos, fueron los que yo les comenté ahora que daban, se necesitaba de un profesor de educación física, porque ellos sencillamente no conocían muchos de estos aspectos. Ellos saben teóricamente, por ejemplo, qué es la psicomotricidad, lo importante que es para el desarrollo motor, la parte cognitiva. Ellos me respondieron bien, ¿sí? Fueron de los 10 profesores, solo 2 o 3 respondieron más o menos por ahí, pero dieron esa sugerencia, porque ellos no son licenciados en educación física, no son especialistas en esa área y se les dificulta un poco saber qué trabajar con ellos. Se les dificulta saber que lo que están haciendo en ese momento no sea solo juego, sino que ese juego tenga un aspecto didáctico para desarrollar algo, para que el niño aprenda algo por medio de eso, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar lo que es el Ministerio de Educación Nacional. Lo que dicen ellos al respecto. Dice, si bien una de las características del cambio de la escuela es su estructura como educación preescolar, básica y media, merece especial atención el desarrollo de la educación física en los niveles de preescolar y primaria, que como se plantea en las características del estudiante corresponden a las edades claves de la maduración y el desarrollo del ser humano. Es importante tener en cuenta que
porque la mayoría de instituciones del país, la responsabilidad, miren lo que dice acá, la responsabilidad de la educación física corresponde al profesor de aula. Lo que les había mencionado ahora. El profesor de aula, ¿quién es? El profesor de aula es la persona que enseña todas las asignaturas. O sea, él es responsable de enseñar sociales, él es responsable de enseñar matemáticas, él es responsable de enseñar ciencias naturales y es responsable de enseñar educación física. No mencioné artística, hay muchas asignaturas que ellos manejan, pero estoy ya, o sea, resumí en esas que mencioné y metamos allá la educación física. O sea, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo es posible que este tipo de cosas estén ocurriendo en nuestro país? Y son muchas cosas que ocurren en nuestro país, pero esta es una de tantas. Que los necesitan los niños, los hijos de ustedes, los padres de familia que estén viendo esto, mamás. Esto son cosas que necesitan los niños. En una clase de educación física se debe hacer un calentamiento. Se debe hacer, la clase de educación física se divide en 3 fases. ¿Sí? Fase inicial, que es el calentamiento. Yo puedo calentar con los niños colocándolos a jugar, por ejemplo, lleva. Lleva, digamos, para los que de pronto en otros países lo llamen de otra manera, es correr detrás detrás de otra persona, pegarle la lleva y entonces esa persona ya persigue a los demás a pegarle la lleva. ¿Sí? No sé cómo se llamarán en otras partes. Yo con esto los puedo poner a calentar. Están corriendo, están activando su cuerpo, están activando su sudor, están sudando, la máquina de ellos, su cuerpo se está preparando para todo lo que se va a hacer. Entonces, con un juego como esto se están divirtiendo, pero al mismo tiempo su cuerpo se está preparando, ¿sí? Para lo que se va a hacer en la clase. Fase inicial. Puedo hacer 2 jueguitos, corriendo o saltando o alguna cosa que sirva para calentar. Ahí está. Fase central. ¿Cuál es la fase central? La clase. ¿Qué quiero desarrollar con ellos? Sí, también son algunos juegos didácticos, pero van enfocados a algo. Uno se va a dar cuenta. Cuando solamente voy a trabajar motricidad fina, la mayoría de actividades que se van a ver allí, todas las actividades que se van a ver en la fase central, van a ser referentes al desarrollo de la motricidad fina y la coordinación fina. ¿Sí? Entonces ustedes van a mirar que todas las actividades o juegos didácticos que se utilicen ahí van enfocados a eso, a su desarrollo, a que ellos aprendan a coger, a apretar, a hacer todo este tipo de cosas. O si yo estoy haciendo un trabajo para desarrollar motricidad gruesa y coordinación gruesa, pues entonces todas las actividades que yo haga en esa fase central, actividades didácticas, juegos didácticos que utilice allí, van a ir enfocados. Ahí se va a ver la diferencia. Ellos se van a divertir, eso sí, van a sudar, van a sentirse que están libres. Por eso a los niños les encanta la educación física, porque ellos salen de matemáticas, salen de sociales cansados de estar en un pupitre, estar sentados todo el tiempo allí, mirando a un profesor todo el tiempo hablar o dictándoles con la mano cansada. Salen a una clase de educación física que ellos esperan correr, ellos esperan hacer otras cosas diferentes. ¿Ya? Algo didáctico. Todas las clases, por ejemplo las de sociales y todo esto, deberían ser clases un poco más didácticas. Enseñar matemáticas de otra forma. Yo qué sé, o sea, eso ya, digamos, al aspecto del profesor de matemáticas o de sociales o de ciencias, pues eso ya es imaginación de cada uno de ellos. Pero considero que las clases deberían de ser, no siempre, obviamente, pero sí algunas clases deberían de ser así un poco más didácticas como para cambiar la rutina y el niño pueda entender un poco más los temas. Y la educación física ayuda a eso, a que el niño se libere también de toda esta carga académica que ellos todo el tiempo están teniendo, pero al mismo tiempo están aprendiendo. ¿Sí? Al mismo tiempo están aprendiendo. Entonces me parece absurdo esto de la responsabilidad de la educación física corresponde al profesor de aula, cuando deberían de tener un profesor de educación física que le ayude a mejorar toda esta coordinación, los reflejos, tantas cosas que el niño necesita para su movimiento. La parte cognitiva es muy importante, pero el desarrollo motor también lo es. ¿Sí? Por eso se habla de psicomotricidad en la educación física, porque tiene que haber un equilibrio de las dos cosas.
Y en educación física se va a trabajar con más énfasis, con más especificidad, ¿sí? Vamos a mirar, eh, sí, bueno, entonces, por último, pues ya les quería pues mostrar esto, pues con respecto a lo que dice el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, con respecto a los profesores de aula y sus deberes con respecto a la educación física, que me parece absurdo todo esto, que es bueno que ustedes conozcan de esto, que ustedes sepan que por lo menos lo más sencillo, es importantísimo que usted sepa que el niño tiene una fase inicial, una fase central, ¿cierto? No les había hablado, disculpe, no les había hablado de la fase final. ¿La fase final cuál es? Una vuelta a la calma, donde ya ellos los pongo a hacer un juego, pero un poco más calmado, donde ellos vayan calmando como su energía, como esa parte, ¿sí? De emocional, de correr y hacer tantas cosas. Y luego pasar al estiramiento. Ellos deben aprender a estirar desde pequeñitos. Deben aprender a estirar. Los adolescentes de hoy en día no saben estirar, no estiran. ¿Por qué no estiran? Porque no se les inculcó cuando estaban en la primaria. ¿Por qué no se utiliza la educación física así en esta forma para los adolescentes? Porque ellos ya tienen una estructura cognitiva ya estructurada, donde es muy difícil llegarle a una persona de estas, ya es muy difícil llegar a un muchacho, un chico de estos. Es más fácil llegarle a un niño más pequeño que apenas está aprendiendo, que está absorbiendo todos los conocimientos, todo lo que uno le va a enseñar. Esa ahí es la etapa tan importante que todos los niños necesitan para que cuando pasen a la secundaria, lleguen a la secundaria y todo esto, pues tengan algo inculcado. Debo calentar la clase y debo estirar. Que ellos sepan esto. En quinto de primaria un profesor de educación física perfectamente le podría enseñar esto al niño. A los más pequeños pues es muy difícil decirles de una forma seria, decirles, vea, esto es lo que sucede, esto es lo que trabajamos durante todos estos años hasta quinto de primaria. La idea es que ustedes continúen con esto. Es muy difícil hacerlo con los niños más pequeños porque ellos no le van a poner cuidado a uno en ese aspecto. Pero un niño de quinto de primaria ya tiene más o menos más seriedad y coloca más atención con respecto a lo que uno está enseñando. Entonces probablemente en ese aspecto ya uno les enseña esto como, o les menciona esto como para que ellos sepan qué fue lo que se trabajó con ellos durante estos años en la primaria y que pues en secundaria no deben de abandonar esto, ¿sí? Desde la primaria se les enseña a hacer ejercicio, se les enseña a tener buenos hábitos alimenticios. O sea, son cosas que ya en secundaria es muy difícil inculcar porque hay personas que no les gusta que les imponga a uno, vea, haga esto, no. Pero un niño es más fácil enseñarle esto, ¿sí? Que ellos lo puedan aplicar. Entonces, por ejemplo, todo este tipo de cosas las deben de saber ustedes, los padres, las personas que están viendo el video, para que esto no ocurra más, para que esto ya no ocurra más, ¿sí? Lamentablemente, quién sabe cuándo esto vaya a cambiar. Son cosas que nosotros los licenciados de educación física, la mayoría, pues yo creo que pues, deberíamos de ser todos, pero pues no sé si todos los sepan pues sobre esta realidad. De todas maneras, la idea es compartirles a ustedes esto para que tengan en cuenta todo lo que se habló, ¿sí? Espero les haya gustado. Si les gustó, porfa, suscríbanse, activen esa campanita y le dan me gusta al video. Si tienen alguna duda con respecto a lo que se habló, con mucho gusto me lo dejan en los comentarios que yo cuando pueda de una les contesto sin ningún problema, ¿sí? Todo lo referente a actividad física, por ahí están todos los videos de actividad física para adelgazar, para masa muscular. He hecho algunas charlas con respecto a la forma correcta de hidratar, y con respecto pues porque a veces se nos dificulta bajar de peso o sí, cosas como por el estilo. Para que porfa, si quieren, si les gusta, pues den un pasoncito y observan los demás videos. De todas maneras, por acá arribita les voy a dejar
Les voy a dejar los enlaces para que pasen a ellos si gustan. ¿Listo? Eso fue todo hasta acá y nos veremos en la próxima y muchas gracias.